¿Alguna vez te has preguntado qué les sucede realmente a quienes desafían las leyes espirituales? ¿Qué les sucede a las almas que deambulan entre mundos, atrapadas entre la luz y la oscuridad? Yo era un médium espiritual, alguien que creía que estaba en contacto con los espíritus y los ayudaba a encontrar su camino, pero lo que me fue revelado lo cambió todo. Lo que vi en el Valle de los Espíritus Perdidos fue aterrador. El infierno no es solo un concepto lejano o una metáfora creada para asustar, es real, y en sus profundidades se esconden secretos que muchos nunca se atreverían a afrontar. Entre las sombras del mundo espiritual, hay lugares donde las almas condenadas gritan sin cesar, donde los espíritus errantes sufren sin esperanza. Vi entidades oscuras, sentí el peso de la desesperación y escuché los lamentos de aquellos que fueron engañados por doctrinas que prometían luz pero entregaban oscuridad. Muchos creen que después de la muerte hay paz para todos, que solo hace falta ser una buena persona para encontrar el descanso. Pero lo que me fue revelado demuestra lo contrario. El Valle de los Espíritus Perdidos es un lugar de tormento, donde quienes han vivido engañados y rechazado la verdad, se enfrentan a una realidad inquietante. Espíritus atormentados, atrapados en ciclos de dolor y sufrimiento, claman pidiendo ayuda, pero sus voces resuenan en un vacío que nunca responde. Cuando fui llevado a este lugar, una presencia me acompañó. No era una entidad cualquiera, sino algo que me mostraría el verdadero destino de muchas almas. Vi médiums, curanderos, líderes religiosos que habían prometido revelaciones divinas, pero fueron arrastrados a un lugar donde la luz nunca penetra. Intentaron hablarme, pero sus voces eran susurros ahogados por el lamento colectivo de las almas condenadas. Y luego, la revelación más aterradora de todas, podría estar allí para siempre. Las entidades que antes llamaba guías espirituales, ahora se revelaron como carceleros despiadados. No eran seres iluminados, sino criaturas que se alimentaban de engaños, que seducían con promesas vacías y luego arrojaban a sus víctimas a un destino irreversible. El dolor, el arrepentimiento y la desesperación eran tan intensos que parecían consumir todo lo que los rodeaba. Imagina estar atrapado en una pesadilla de la que nunca despertarás, donde todo lo que creías verdad se convierte en una terrible mentira. Este es el infierno de los espíritus perdidos, un abismo sin salida donde la única certeza es el sufrimiento eterno. ¿Pero por qué me llevaron allí? ¿Qué era necesario que me mostraran? ¿Cuál fue la revelación que cambió todo? Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo muy importante. Escribe en los comentarios: Señor, guíame por el camino de la verdad. Unamos nuestras voces en oración, porque la batalla espiritual es real, y solo a través de la luz divina podremos encontrar el camino a la salvación. El infierno no es un mito, no es una historia inventada para asustar. Existe y muchas almas están atrapadas en él sin esperanza. Pero hoy tienes la oportunidad de buscar a Dios, fortalecer tu fe y alejarte de las trampas espirituales que conducen a la perdición. La oración tiene un poder que muchas veces subestimamos. Cuando clamamos a Dios con sinceridad, cuando buscamos su presencia, Él nos responde, Él nos libra de las tinieblas, nos protege de los engaños del enemigo y nos conduce al camino de la verdad. No permitas que la duda, el miedo o las influencias espirituales equivocadas te aparten de la única fuente de salvación. Hoy, juntos, oremos por el discernimiento, por la liberación y por la transformación espiritual que solo Dios puede traer. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta, porque esto significa que se llega a más personas. Suscríbete al canal, porque aquí te revelamos la verdad que muchos no quieren que sepas. No ignores este llamado. Comparte este mensaje y quédate con nosotros, porque en el próximo video revelaré algo aún más impactante sobre lo que vi en el Valle de los Espíritus Perdidos. Desde muy temprana edad sentí que había algo diferente en mí. Mientras otros niños corrían despreocupados, yo notaba presencias que no podía explicar. Sombras que se movían en los rincones de las habitaciones, susurros que parecían surgir de la nada.
sueños intensos que se hacían realidad. Al principio pensé que era solo imaginación, pero con el tiempo estas sensaciones se intensificaron. Mis padres, devotos del espiritismo, me animaron a explorar este don, creyendo que tenía una sensibilidad especial hacia el mundo espiritual. Me llevaron a reuniones donde vi a médiums experimentados entrar en trance, recibir mensajes del más allá y comunicarse con los llamados espíritus de luz. Había un aura de misterio, una sensación de poder y un propósito que me dieron: ayudar a las almas que necesitaban encontrar su camino. Las primeras experiencias fueron fascinantes. Sentí una paz indescriptible al creer que estaba ayudando a los difuntos a encontrar descanso. Comencé a desarrollar habilidades mediúmnicas, a sentir más claramente la presencia de espíritus, a escuchar voces y a tener visiones de lugares que no pertenecían al mundo físico. Los mensajes que recibía siempre estuvieron envueltos en palabras de consuelo, y muchos me dijeron que estaba en el camino correcto, que mi misión era grande. Me dio una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Me convertí en un conducto entre los dos mundos, alguien que recibía revelaciones y que podía llevar respuestas a quienes buscaban contacto con sus seres queridos. Sin embargo, algo dentro de mí siempre me generaba inquietud. No todas las experiencias fueron pacíficas. A veces sentía escalofríos inexplicables, veía rostros deformes en medio de visiones, sentía presencias que no me traían la misma sensación de luz que me decían que existía. Había noches en las que me despertaba paralizada, sintiendo un peso en el pecho, una opresión que me impedía respirar. Me perseguían sueños inquietantes, imágenes de lugares oscuros, gritos que resonaban en mi mente y voces que susurraban cosas que no entendía. Pero cada vez que compartía estos miedos, me decían que era parte del proceso, que el mundo espiritual era vasto y que no todo era comprensible para nosotros. Acepté esta explicación y continué, profundizando cada vez más, ignorando las señales que intentaban advertirme. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de algo que me hizo cuestionar todo mi viaje. Muchos de los espíritus que aparecieron cambiaron su comportamiento con el tiempo. Vinieron con palabras dulces, ofreciéndome consejos y consuelo, pero a medida que mi conexión se hizo más fuerte, algo en ellos pareció distorsionarse. Los mensajes que alguna vez fueron claros comenzaron a contradecirse. Algunos exigían mi atención constantemente, como si dependieran de mí para existir. Hubo solicitudes que parecían inocentes pero que tenían un peso oscuro. Las voces que antes eran tranquilas se volvieron agresivas cuando se les preguntó, y lo más aterrador, algunas de estas entidades parecían querer algo de mí más allá de la comunicación. Empecé a sentir que me observaban constantemente, incluso cuando estaba sola. Los objetos en mi casa se movían sin explicación, las puertas se cerraban solas, y escuché pasos en la oscuridad de la noche. Me dijeron que era una señal de que mi mediumnidad se estaba expandiendo, de que estaba accediendo a capas más profundas del mundo espiritual. Pero la verdad que no quería admitir era que algo andaba mal. Hubo momentos en los que sentí una presencia tan intensa y opresiva que todo mi cuerpo temblaba, como si estuviera en un ambiente hostil. Incluso durante las reuniones comencé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Expresiones de miedo en los rostros de algunos médiums más experimentados, mensajes que eran abruptamente interrumpidos, voces que salían de bocas temblando de forma antinatural. El colmo de mi malestar llegó cuando, durante una sesión, una entidad se manifestó a través de un médium y me llamó por mi nombre, no como lo llamaban otros espíritus, sino con una entonación diferente, cargado de algo que me provocó un profundo escalofrío. Era como si esta presencia me conociera de una manera que yo mismo no entendía. Me golpeó como un golpe frío, la sensación de que no estaba lidiando solo con almas que buscaban luz, sino con algo mucho más antiguo, algo que jugaba conmigo sin que me diera cuenta. Esa noche no pude dormir. Las voces resonaron en mi mente, los rostros que vi nunca abandonaron mi cabeza. Lo que alguna vez pareció un viaje espiritual fascinante
comenzó a parecer un peso insoportable. Quería creer que todavía estaba en el camino correcto, pero las dudas me carcomían. ¿Por qué, si estos espíritus estaban tan iluminados, sentí yo tanto miedo? ¿Por qué el sentimiento de paz que una vez me envolvió ahora estaba dando paso a un malestar creciente? ¿Por qué todo parecía cada vez más oscuro y no más claro? Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre, una revelación que desmanteló todas las creencias que llevaba, que me mostró que caminaba por un camino de engaño. Lo que yo creía que era un regalo, una conexión con el más allá, era en realidad una trampa. No estaba ayudando a nadie, me estaban llevando a algo mucho peor. Y cuando me di cuenta de esto ya era demasiado tarde, pero lo peor aún estaba por llegar. Esa noche no fue fácil conciliar el sueño. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba a tope. Lo que había presenciado en la última sesión me afectó de una manera que no podía explicar. La voz de aquel ente aún resonaba en mis oídos. La forma en que pronunció mi nombre parecía no solo un llamado, sino una exigencia. Cerré los ojos tratando de alejar estos pensamientos, tratando de racionalizarlo todo. Tal vez fue solo mi subconsciente jugando una mala pasada. Tal vez estaba demasiado impresionado. Tal vez todo fue solo una confusión de mi mente cansada. Pero entonces algo sucedió. La sensación fue repentina, como si algo invisible me hubiera sacado de mi propio cuerpo. Primero, un peso aplastante se apoderó de mi pecho. Mis brazos y piernas se quedaron inmóviles, y por más que intenté moverme, no pude. Era como si mi cuerpo estuviera ahí, pero ya no estaba completamente dentro de él. Un frío punzante recorrió mi columna, un frío que no era normal, que no venía de mi entorno sino de mi interior. Intenté abrir los ojos, pero lo único que vi fue una densa oscuridad, un crepúsculo interminable. El silencio era absoluto, pero poco a poco empezaron a surgir voces. No eran claros, eran susurros, murmullos lejanos, que parecían venir de todas direcciones. El sonido no venía del exterior, sino que parecía estar dentro de mi propia cabeza. Mi corazón empezó a acelerarse y en ese momento supe que algo andaba terriblemente mal. Esto no fue un sueño, no fue un estado de profunda relajación. Sabía lo que era la proyección astral. Había oído hablar de ello a otros médiums, pero esto era diferente. Había algo hostil, algo oscuro y opresivo que me arrastraba hacia un lugar desconocido. De repente, me invadió una sensación de caída. Un remolino de sombras me envolvió y fui tragado, como si una fuerza invisible me absorbiera. El tiempo parecía perder su significado. No había principio, medio o final, solo la sensación constante de ser arrastrado hacia algo que no entendía. Cuando finalmente cesó la caída, ya no estaba en mi habitación. El ambiente que me rodeaba era pesado, asfixiante. El aire tenía un olor espeso, una mezcla de óxido, tierra húmeda y algo que no pude identificar, pero que instintivamente me repugnaba. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no estaba solo. Figuras distorsionadas caminaban lentamente como si deambularan sin rumbo fijo. Algunos murmuraron palabras sin sentido. Otros simplemente miraron al vacío, atrapados en un estado de absoluto aturdimiento. Los susurros que antes parecían distantes, ahora resonaban a mi alrededor. No eran solo voces al azar, estaban hablando conmigo. Dijeron mi nombre. Intenté moverme, pero sentía el cuerpo pesado, como si cada paso requiriera un esfuerzo enorme. Algo dentro de mí gritaba por salir de allí, por volver, pero ¿cómo? Quedé atrapado en ese lugar, sin saber cómo llegué allí y sin tener idea de cómo escapar. De repente, una presencia se destacó entre las demás. A diferencia de las almas errantes, esta figura parecía completamente consciente de mi presencia. Sus ojos vacíos se fijaron en mí, y una sonrisa torcida se formó en su rostro. El terror que sentí en ese momento es algo que nunca olvidaré. No era un espíritu ordinario, no era un alma perdida que buscaba ayuda. Esa entidad exudaba algo,
diferente, algo más denso, más poderoso. De repente, se acercó a mí, y cuando abrió la boca, un sonido gutural y distorsionado salió de su boca. Fue en ese momento que me di cuenta de que no era un sueño, no era un estado mental alterado. Estaba en un lugar real, un plano espiritual oscuro y corrupto. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo como si algo invisible los sujetara. La voz de esa entidad se hizo más fuerte y de repente otras sombras comenzaron a moverse hacia mí. El miedo que sentí fue paralizante, una desesperación que iba más allá de lo físico, algo que llegó directamente a mi alma. Fue entonces cuando escuché una segunda voz, diferente a todas las demás. No fue un susurro, no fue una llamada aterradora. Era firme, poderoso. No perteneces aquí. El sonido retumbó como un trueno, y por un breve momento, sentí como si algo me estuviera tirando hacia atrás. Las sombras a mi alrededor retrocedieron, como golpeadas por una fuerza invisible. La entidad que me miraba rugió con furia, pero antes de que pudiera acercarse nuevamente, sentí que mi cuerpo retrocedía con una fuerza desmesurada. El mismo remolino de sombras que me trajo a ese lugar comenzó a disolverse, y en un abrir y cerrar de ojos desperté en mi habitación. Mi corazón latía incontrolablemente. Mis pulmones ardían como si hubiera estado sin aire durante minutos enteros. Sentía la piel fría, pero al mismo tiempo sudaba, como si acabara de salir de una fiebre intensa. Miré a mi alrededor y todo parecía normal, pero sabía que nada era normal. Algo había sucedido, algo que trascendía cualquier explicación lógica. No fue un sueño. Yo había estado allí, y la pregunta que pasaba por mi mente era, ¿por qué? Ahora necesitaba entender lo que estaba pasando. Necesitaba descubrir la verdad sobre el lugar en el que me encontraba, sobre las entidades que encontré, y sobre todo, sobre la voz que me rescató en el último momento. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia en la que sintió que estaba sucediendo algo más allá de nuestra comprensión? Si es así, escribe en los comentarios, he sentido algo como esto antes, y comparte tu experiencia. Esto ayudará a que más personas comprendan que el mundo espiritual es real y que a menudo se manifiesta cuando menos lo esperamos. Mis ojos se abrieron, pero al mismo tiempo parecía que no podía ver nada. Una densa niebla se extendió a mi alrededor, tragándose cualquier rastro de forma o dirección. El silencio era asfixiante, pero al mismo tiempo parecía lleno de murmullos. No eran voces fuertes, no eran gritos, eran lamentos, súplicas lejanas, un coro de dolor que resonaba en el vacío. La sensación fue como si me hubieran transportado a un lugar donde el tiempo se había perdido, donde nada avanzaba, donde todo estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento eterno. El escalofrío que recorrió mi columna no era solo físico, era algo más profundo, algo que sentía dentro de mi propia alma. Cada paso que intentaba dar parecía hundirme más en este ambiente sofocante, como si el aire en sí fuera demasiado denso para respirar. Intenté concentrarme, intenté entender dónde estaba, pero la verdad es que todo allí me llevó a la desesperación. El suelo bajo mis pies se sentía inestable, como si no hubiera nada realmente sólido. La niebla parecía tener vida propia, arremolinándose a mi alrededor, ocultando y revelando formas distorsionadas en la oscuridad. Entonces, en medio de esa espesa niebla, comencé a distinguir figuras. Eran siluetas humanas, pero algo en ellas andaba terriblemente mal. Caminaban sin rumbo, tropezando, murmurando palabras sin sentido. Algunos simplemente sacudían la cabeza con desesperación, mientras que otros parecían ni siquiera darse cuenta de que no estaban solos. Sus rasgos estaban irreconocibles, como si hubieran sido borrados por el tiempo. Miré a una de estas entidades y noté que su boca se movía, pero no salía ningún sonido. Era como si quisiera gritar, pero ya no tenía voz. El peso de esa atmósfera era aplastante. La opresión que sentí fue como si una fuerza invisible intentara asfixiarme, arrastrarme hacia ese vacío. Fue en ese momento que me di cuenta de algo que me heló la sangre. No había luz.
No era solo oscuridad física, era la ausencia total de cualquier esperanza, de cualquier rastro de vida. Era un abismo sin fin, un lugar donde la existencia misma parecía un error, donde todo lo que alguna vez tuvo significado había sido despojado. Quería correr, quería gritar, pero mis pies se sentían clavados al suelo, como si algo los retuviera. Los murmullos a mi alrededor comenzaron a aumentar, pero ahora pude distinguir algunas palabras. Ayuda, por favor. No hay salida. Me engañaron. Eran voces que parecían venir de todas partes, pero al mismo tiempo no pertenecían a nadie. Miré el rostro de una de esas figuras más cercanas y lo que vi me hizo estremecer. Sus ojos estaban completamente vacíos, profundos, sin brillo alguno, sin identidad alguna, pero la desesperación en ellos era algo que nunca antes había visto. No era solo tristeza o dolor, era algo mucho peor. Era una desesperación absoluta, sin esperanza, sin fin, sin alivio. El pensamiento me golpeó como un rayo. Estas almas estaban atrapadas allí. No era un lugar de paso, no era un espacio de aprendizaje como creía antes. No hubo evolución, no hubo crecimiento espiritual, solo tormento, solo la cruda realidad de que estaban condenados a quedarse allí. El espiritismo nunca había hablado de este lugar. Hablaron de reencarnación, de aprendizaje, de un ciclo infinito de evolución, pero nadie mencionó lo que les pasó a quienes se perdieron. Nadie habló del Valle de los Espíritus Perdidos. Entonces, una nueva comprensión se formó dentro de mí. ¿Y si yo también estuviera atrapado allí? ¿Qué me aseguró que esto era solo una visión? Sentí mi cuerpo, sentí mi respiración pesada. Sentí el sudor frío corriendo por mi cara. ¿Pero eso significaba que todavía estaba vivo? La desesperación se apoderó de mí, y por un momento, me consumió el mismo pánico que vi en los rostros a mi alrededor. Si hubiera muerto allí, si nunca regresara, y si este fuera mi destino ahora, fue en ese momento que se acercó una sombra más grande. A diferencia de las otras entidades que parecían deambular sin conciencia, esta se movía de manera constante, como si tuviera control sobre ese lugar. Su presencia era pesada, llena de algo que me hizo sentir incluso más pequeño de lo que ya me sentía. No podía ver su rostro, solo la silueta que se alzaba imponente en la niebla. Se detuvo a unos metros de mí y el silencio se hizo aún más intenso. Las demás entidades comenzaron a alejarse como si temieran esa presencia. Fue entonces cuando escuché su voz. «No deberías estar aquí». La frase vino cargada de algo que me pegó como un puñetazo en el pecho. No fue una simple declaración, fue una frase. Era como si esa entidad supiera algo sobre mí que yo aún no había descubierto. Intenté preguntar dónde estaba, intenté preguntar quién era, pero de mi boca no salieron palabras. Me quedé congelada, incapaz de reaccionar. La sombra se movía lentamente a mi alrededor, como estudiándome, como si intentara decidir algo. Sentí su presencia cada vez más cerca, y entonces, sin previo aviso, la niebla a mi alrededor comenzó a girar violentamente como si estuviera viva. Mi visión se volvió borrosa y todo empezó a girar. Sentí que tiraban de mi cuerpo nuevamente, pero esta vez la sensación fue diferente. No era como antes cuando me arrastraron a este lugar, ahora era como si lo estuvieran sacando de allí. Mi pecho ardía, mi respiración se entrecortaba y mi conciencia vacilaba entre ese mundo y algo más allá. Lo último que escuché antes de que todo se oscureciera fue la voz de esa entidad diciendo algo que nunca olvidaría. Aún tienes una opción. Si alguna vez has tenido un sueño o una visión que te pareció demasiado real para ser solo imaginación, comenta aquí. He visto cosas que no puedo explicar. Quiero saber si más personas alguna vez han sentido que algo más allá de este mundo intentó comunicarse con ellos. Comparte tu experiencia y busquemos respuestas juntos. Mis sentidos estaban confundidos. Mi mente oscilaba entre la conciencia y el aturdimiento, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La niebla a mi alrededor parecía arremolinarse,
pero ahora de una manera diferente. Todavía sentía esa presencia. La frase que había escuchado antes de que todo se oscureciera todavía resonaba en mi mente. Aún tienes una opción. Pero elegir sobre qué. ¿Dónde estaba realmente? Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía estaba allí. El ambiente oscuro no había cambiado, y a mi alrededor, las sombras seguían vagando sin rumbo, algunas murmurando palabras inconexas, otras llorando, otras simplemente quedándose quietas, completamente quietas. Había un sufrimiento impregnado en el ambiente, como si todo allí estuviera impregnado de dolor, un lamento que nunca cesaba, una desesperación que parecía eterna. El suelo bajo mis pies estaba seco y agrietado, como si lo hubieran quemado innumerables veces, y el aire llevaba un olor ácido, algo entre azufre y hierro, un olor que me llenaba la garganta y me hacía respirar con dificultad. Intenté concentrarme en lo que tenía frente a mí, y cuando la niebla se disipó, comencé a ver caras, pero estos rostros no le eran desconocidos. El shock recorrió mi cuerpo como una descarga eléctrica cuando vi algunas de las figuras que estaban allí. Eran mediums. Personas que conocía, que habían dirigido sesiones espirituales conmigo, que decían que estaban iluminadas, conectadas con entidades superiores. Los vi allí, esparcidos por el Valle de los Espíritus Perdidos, pero no de la forma en que los conocía. Sus rostros estaban desfigurados por la desesperación, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus ojos completamente vacíos, consumidos por un horror que no podría describir. Me acerqué a uno de ellos tratando de entender qué estaba pasando, y fue entonces cuando lo escuché claramente. Repitió las mismas palabras, una súplica que me heló la sangre. Me equivoqué. Sácame de aquí. Me equivoqué. La voz era débil, pero llena de una desesperación tan profunda que podía sentir el peso del arrepentimiento que llevaba. Yo lo conocía. Él me había enseñado a conectar con los espíritus. Me había dicho tantas veces que el espiritismo era un camino de luz, que no había ningún error en buscar guía más allá de este mundo. Ahora estaba allí, condenado, repitiendo su lamento una y otra vez, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de dolor y remordimiento. Miré a mi alrededor y vi que no era el único. Otros hicieron lo mismo. Algunos gritaron, otros lloraron, otros se agarraron la cabeza como si intentaran arrebatar recuerdos que no podían soportar. Lo peor de todo fue darse cuenta de que estaban plenamente conscientes. No eran solo almas que deambulaban sin saber dónde estaban, lo sabían. Sabían exactamente lo que había sucedido. Comprendieron que todo lo que creían estaba mal, que los espíritus que seguían no eran guías benévolos, que los mensajes que recibían no eran de seres iluminados. Los habían engañado y ahora ya era demasiado tarde. Los gritos aumentaron, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo aún más terrible estaba sucediendo. Algunas de estas almas intentaban escapar, corrían hacia la nada, tropezaban con el suelo agrietado, intentaban desesperadamente escapar de algo que yo aún no podía ver. Su pánico era real. Algo estaba por llegar. Algo los aterrorizó más que la condena en la que ya se encontraban. Y entonces lo vi. En la niebla, sombras más grandes empezaron a moverse. Eran figuras altas, encapuchadas, con sus cuerpos cubiertos con capas oscuras que parecían mezclarse con la oscuridad circundante. Su presencia era abrumadora. Cada paso que daban hacía el aire más pesado. Y vinieron, una a una. Comenzaron a arrastrar aquellas almas de regreso al valle, sujetándolas por los brazos, por los hombros, por el cabello. Los gritos de súplica aumentaron, pero no hubo respuesta. No hubo piedad, no hubo negociación. Estas figuras, estas entidades, estaban ahí para garantizar que nadie escapara. Intenté moverme, intenté dar un paso atrás, pero algo me mantuvo quieto. Todo dentro de mí gritaba que saliera corriendo, pero no podía. El miedo se apoderó de mí como nunca antes lo había sentido. Aquellas almas que estaban siendo tomadas intentaron luchar, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Algunos intentaron aferrarse al suelo,
Otros lucharon, pero en el momento en que fueron tocados por esas sombras, su fuerza simplemente desapareció. No sabía quiénes eran esas entidades, pero una cosa era segura: tenían el control de ese lugar. Entonces una de ellas volvió la cabeza hacia mí. Mi corazón se detuvo por un momento. Incluso sin ver su rostro, supe que me habían notado. Yo no pertenecía allí, y ahora lo sabían. El miedo se apoderó de mí. Si esas almas fueran condenadas allí, si ni siquiera los médiums que se pasaron la vida creyendo ayudar a los espíritus pudieran escapar, ¿qué sería de mí? Fue entonces cuando escuché de nuevo esa voz, la misma que me había dicho que todavía tenía otra opción, pero esta vez era más urgente, más fuerte. Tienes que irte. El miedo me paralizó, pero esta voz pareció atravesar todo el caos que me rodeaba. Algo dentro de mí despertó, una fuerza que no era mía. Fue entonces cuando sentí que mi cuerpo era tirado nuevamente. Ya no era como antes, no era algo que me arrastrara hacia abajo. Fue como si me estuvieran arrastrando de regreso a la superficie, arrancando de ese oscuro abismo. Las sombras intentaron alcanzarme. Intenté gritar, pero al instante siguiente todo a mi alrededor desapareció. Si alguna vez sentiste que algo intentaba advertirte de un peligro invisible, algo que no tenía sentido pero parecía un mensaje urgente, comenta aquí. Ya sentí una advertencia espiritual. Quiero saber cuántas personas han experimentado algo que no podían explicar, pero en el fondo sabían que no era solo una coincidencia. Comparte tu experiencia. La sensación de ser sacada de ese lugar fue tan abrupta como la que me llevó allí. El aire que entró en mis pulmones se sentía pesado, como si estuviera respirando nuevamente después de pasar demasiado tiempo sumergido en aguas profundas. Mi cuerpo temblaba, mis músculos estaban rígidos, como si me hubieran arrancado de una pesadilla que todavía intentaba apoderarse de mí. Pero aunque regresé, algo dentro de mí había cambiado. Sabía que esto no era solo un sueño. No era un estado alterado de conciencia ni ninguna explicación racional que estuviera tratando de dar. Yo había estado allí, y lo que vi no podía borrarse de mi mente. Lo que alguna vez consideré cierto, la creencia de que los espíritus que se comunicaban conmigo eran guías benévolos, se desmoronó ante la realidad que se desarrolló ante mí. Durante años creí que los espíritus que me acompañaban eran entidades superiores, seres de luz que estaban ahí para ayudar, guiar, traer mensajes de evolución y crecimiento espiritual. Sentí su presencia en momentos de meditación. Los escuché en sesiones de espiritismo. Recibí consejos que a menudo me parecieron sabios, profundos y llenos de propósito. Pero ahora sabía que todo era una ilusión bien construida. Lo que vi en ese valle, lo que sentí frente a aquellas entidades oscuras, me hizo darme cuenta de algo que nunca quise aceptar. Quienes se presentaban como mis guías no eran más que impostores, seres que se alimentaban de ilusión y engaño. La farsa comenzó a desmoronarse en mi mente. Recordé cada sesión, cada mensaje recibido, cada espíritu de luz que decía estar ahí para traer conocimiento. Pero si eran seres tan elevados, ¿por qué nunca hablaron del verdadero destino, de las almas que se perdieron? ¿Por qué nunca avisaron sobre lo que vi en el Valle de los Espíritus Perdidos? ¿Por qué nunca mencionaron la condenación, el sufrimiento eterno, la ausencia total de luz? En cambio, siempre ofrecían palabras reconfortantes, hablaban de la reencarnación, de los ciclos evolutivos, de un viaje interminable de aprendizaje. Pero ahora sabía que todo esto era una gran trampa. Estos espíritus no estaban allí para guiar a nadie. Estaban allí para engañar, seducir y encarcelar a quienes buscaban respuestas. Manipularon con dulces palabras. Utilizaron el dolor de las personas para hacerles creer que estaban recibiendo mensajes de sus seres queridos fallecidos. Se hicieron pasar por familiares, amigos, figuras de autoridad espiritual, todo para mantener a sus víctimas atrapadas en una red invisible de mentiras. Y cuanto más creímos, más atrapados quedamos. Yo mismo fui un ejemplo de esto. Defendí esta creencia,
Propagué esta idea, atraí a más personas a este camino, y todo sin darme cuenta de que me estaban utilizando como pieza de un juego mucho más grande. Pero la verdad siempre estuvo ahí, simplemente me negué a verla. Siempre hubo señales, momentos en los que la energía a mi alrededor cambiaba de manera sutil, momentos en los que las voces que me guiaban se volvían más exigentes, más manipuladoras. Siempre había momentos en los que surgía el malestar, en los que algo dentro de mí me decía que algo andaba mal. Pero lo ignoré. Me aferré a la idea de que estaba en el camino correcto, que estaba creciendo espiritualmente. Me negué a aceptar que me pudieran estar engañando. Y ahora, después de todo lo que vi, todo tenía sentido. Aquellos espíritus que se presentaban como benévolos nunca fueron lo que decían ser. Asumieron formas aceptables, ocultaron su verdadera naturaleza, porque si mostraban su verdadero rostro desde el principio nadie los seguiría. Necesitaban la ilusión, necesitaban el engaño, necesitaban mantener a la gente atrapada en la falsa promesa de que estaban evolucionando espiritualmente. Pero la realidad fue diferente. No querían que nadie ascendiera, no querían que nadie encontrara la verdad. Querían mantenernos allí, atrapados en una red invisible de mentiras, hasta que fuera demasiado tarde. Pensé en todas las personas que conocí en este camino, los médiums que seguí, los espiritistas que creían que estaban ayudando. Y ahora, lo único que podía sentir era un peso en el pecho, una profunda tristeza. Vi su destino. Los vi en el Valle de los Espíritus Perdidos, vagando sin rumbo, rogando por una segunda oportunidad que nunca llegaría. Estaban allí porque creían la misma mentira que yo. Siguieron el mismo camino que yo estaba siguiendo. Pero algo me hizo regresar. Algo, o alguien, me permitió ver esta verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mi cuerpo todavía temblaba, mientras estas revelaciones se organizaban en mi mente. Era un sentimiento contradictorio. Por un lado, sentí alivio por haber logrado regresar, por haber visto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero por otro lado, un nuevo miedo empezó a crecer dentro de mí. Si estas entidades se dieran cuenta de que descubrí quiénes son realmente, ¿qué harían ahora? Si pasaron tanto tiempo engañándome, manipulando mis pensamientos, ¿cómo reaccionarían cuando se dieran cuenta de que ya no era una pieza fácil de controlar? Fue entonces cuando, por primera vez desde que regresé de esa experiencia, sentí nuevamente una presencia a mi alrededor. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi corazón comenzó a acelerarse. Sabía que ya no estaba solo, y fue en ese momento que me di cuenta. La lucha aún no había terminado. Si alguna vez has tenido la sensación de que algo te manipulaba sin que te dieras cuenta, si alguna vez has sentido que fuerzas invisibles influyeban en tu vida sin tu permiso, comenta aquí. Ahora veo la verdad. Quiero saber cuántas personas han tenido momentos en los que se dieron cuenta de que no todo era lo que parecía. Comparte tu experiencia, porque hay que decir la verdad. El silencio a mi alrededor era abrumador, pero dentro de mí todo gritaba. La revelación de que me habían engañado todo este tiempo pesaba como un ancla en lo más profundo de mi alma. Mi cuerpo todavía temblaba. Mi mente daba vueltas en un torbellino de recuerdos y nuevos entendimientos. Todavía estaba acostada en la oscuridad de mi habitación, pero sabía que no estaba sola. Había algo allí. Algo me estaba mirando. La sensación de ser observado era insoportable, como si unos ojos invisibles me estuvieran observando, esperando que cualquier debilidad, cualquier vacilación, me arrastrara de regreso a ese valle oscuro del que me habían arrancado. Mi respiración era pesada y mi piel estaba fría, pero al mismo tiempo sentía algo diferente. No fue solo miedo, era un peso, una confrontación invisible que ocurría a mi alrededor. Las sombras que antes se habían escondido detrás de la ilusión ahora parecían expuestas, y esto los enfureció. Sabían que los había visto tal como eran en realidad, pero más que eso, sabían que estaba empezando a comprender lo que había que hacer, y eso era exactamente lo que querían evitar. Entonces sucedió. En medio de este terror asfixiante, en el momento exacto en el que sentí que me iban a tragar de nuevo, resonó una voz.
Pero no era una voz cualquiera, era algo que hacía vibrar mi pecho, que resonaba dentro de mí como si hubiera sido tallado en la esencia de mi ser. Una voz firme, intensa y llena de autoridad. No se gritó, pero pareció extenderse por el ambiente como un trueno que no necesitaba que el cielo rugiera. Atravesó el vacío y silenció todo a mi alrededor. Aún tienes una opción. La misma frase que había escuchado antes, pero ahora, diferente. Antes parecía un aviso lejano. Ahora era una verdad incuestionable. No sabía de dónde venía esa voz, no sabía quién me estaba hablando, pero algo dentro de mí sabía que era real. No representaba ninguna amenaza. No me presionaba con miedo, pero sí un peso inconmensurable. Era como si cada palabra tuviera vida propia, como si cada sílaba tuviera un poder que ninguna entidad demoníaca podría resistir. Fue entonces cuando lo vi. No con ojos físicos, sino con algo más allá de la visión humana. En medio de la oscuridad apareció una luz. No era una luz ordinaria, no era algo que simplemente iluminara la habitación. Tenía sustancia, tenía fuerza, era algo vivo. Era una presencia que no necesitaba presentarse porque su esencia hablaba por sí misma. En el instante en que apareció esta luz, la presión a mi alrededor comenzó a disiparse. El miedo que una vez me dominó comenzó a perder su poder sobre mí. Las sombras que parecían tan imponentes ahora se alejaron, como si no pudieran soportar esa presencia. Y entonces la verdad se reveló, no en palabras, no en una explicación convencional, sino en una comprensión profunda que inundó mi alma de repente. La verdad es que nunca tuve el control. La verdad es que todas esas entidades que se disfrazaron de guías nunca tuvieron poder real sobre mí. Solo me mantuvieron atrapada porque creía en ellos, porque los alimenté con mi fe ciega en el espiritismo, porque les entregué mi mente y mi voluntad sin cuestionar. Pero en el instante en que apareció la luz, en el instante en que resonó la voz de la verdad, el engaño perdió su dominio. Entendí, con una claridad que ardía dentro de mí, que solo Dios podía romper las cadenas espirituales que me aprisionaban. Ninguna práctica mediúmnica, ninguna técnica espiritualista, ninguna filosofía de la evolución podría liberarme. Todas estas cosas eran solo bucles, trampas que me mantenían atrapado dentro de un sistema del que nunca tendría una salida. El único camino hacia la verdadera liberación era la verdad de Dios, y las sombras lo sabían. Sabían que en el momento en que aceptara esta verdad, perderían todo control. El juego habría terminado para ellos, porque no tenían poder propio, solo influencia sobre aquellos que decidían creer sus mentiras. Sentí que una fuerza indescriptible se apoderaba de mi cuerpo. Era como si un fuego corriera por mis venas, pero no era un fuego que quemaba, era algo que purificaba. Entendí que tenía que elegir allí mismo, en ese momento, de qué lado estaba realmente. Ya no podía engañarme más. Ya no podía fingir que todo esto era solo parte de un viaje espiritual inofensivo, porque ahora lo sabía. Ahora lo vi. Las sombras comenzaron a disiparse, pero aún resistían, como si supieran que yo todavía estaba dudando. Noté su presencia tratando de hacerme retroceder, tratando de sembrar dudas, tratando de hacerme cuestionar si todo era solo una ilusión. Pero yo sabía que no lo era. Sabía que esa voz, esa luz, eran reales. Sabía que la única manera de romper verdaderamente con ese ciclo de engaño era aceptar plenamente la verdad. Y luego tomé la decisión. En el momento en que acepté que Dios era la única salida, en el momento en que rechacé cada mentira que me habían vendido durante años, todo cambió. La luz aumentó y las sombras simplemente desaparecieron. El peso que me aplastaba se levantó y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente sin sentir que algo me observaba en la oscuridad. Pero sabía que ese no era el final. Sabía que las fuerzas que una vez me habían engañado no se rendirían tan fácilmente. Había escapado por los pelos, pero la batalla apenas comenzaba. Si alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que sentiste que una verdad te golpeó con tanta fuerza que lo cambió todo, si alguna vez has sentido que despertaste de un sueño,
y viste la realidad como nunca antes, comenta aquí. Ahora, veo la verdad. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que estén pasando por el mismo conflicto espiritual. Comparte tu historia, porque esta lucha no es solo mía, es de todos nosotros. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi alma seguía atrapada en ese conflicto. Podía sentir las sombras a mi alrededor moverse, como si resistieran la luz que comenzaba a extenderse dentro de mí. La poderosa voz que resonaba en el valle todavía resonaba en mi mente, trayendo una certeza que nunca antes había sentido, pero las entidades que me mantenían cautivo no estaban dispuestas a dejarme ir tan fácilmente. La verdad había sido revelada, pero ahora necesitaba luchar para salir. Y esta batalla no sería fácil. El entorno a mi alrededor comenzó a distorsionarse. La niebla que antes se extendía lentamente comenzó a arremolinarse en violentos remolinos, como si todo el lugar estuviera reaccionando a mi decisión de irme. Las sombras que antes me habían observado comenzaron a moverse más agresivamente, como si se dieran cuenta de que estaban perdiendo el control. El peso sobre mi cuerpo aumentó, como si unas manos invisibles intentaran sujetarme, intentando arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Podía sentir su desesperación, como si estuvieran furiosos por perder algo que creían que ya tenían. Mi pecho ardía, no por el dolor, sino por una fuerza que crecía dentro de mí, una presencia que me sacaba de ese abismo. Era como si algo más grande me estuviera rescatando, algo que no solo se oponía a esas entidades, sino que las dominaba por completo. Sin embargo, no se rendirían tan fácilmente. Sus susurros se convirtieron en gritos, y por un momento, todo se convirtió en un caos absoluto. Diferentes voces se mezclaron. Algunas me rogaban que me quedara, otras me maldecían. Intentaban debilitarme. Intentaban convencerme de que nunca podría escapar. La presión a mi alrededor se volvió insoportable. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado en dos direcciones diferentes. Una fuerza invisible tirando de mí hacia arriba, mientras estas presencias malignas se aferraban a mí, tratando de arrastrarme hacia abajo. La pelea no fue solo física. Fue algo más allá de la materia. Fue algo que afectó directamente a mi alma. Sentí sus manos frías. Sentí su presencia pegada a mí, tratando de encontrar cualquier apertura, cualquier vacilación para hacerme retroceder. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta lucha no se podía ganar solo con la fuerza. Necesitaba gritar el nombre de quien me estaba rescatando. La palabra vino a mi mente con incuestionable claridad. Un nombre que, hasta ese momento, evité, que ignoré o traté como una figura espiritual más entre tantas otras. Pero ahora, en ese momento crítico, supe que era lo único que podía liberarme. Con todas las fuerzas que me quedaban, aunque sentía que las entidades intentaban asfixiarme, traté de hablar lo que ardía dentro de mí. Jesús. La reacción fue instantánea. Los alrededores mismos temblaron, como si se hubiera liberado una explosión de poder. Las sombras se retiraron en un frenesí de odio y pavor, como si ese nombre las hubiera destruido. La niebla se disipó por un momento, y pude ver los rostros aterrorizados de esas entidades. Gritaron, pero ahora no era un grito de amenaza, era un grito de desesperación. No estaban simplemente perdiendo a un prisionero, estaban siendo expuestos. Se les obligaba a reconocer un poder que ninguno de ellos podía resistir. Fue en ese momento que sentí que la fuerza que me tiraba se intensificaba. La luz que alguna vez fue solo una presencia, ahora se convirtió en una corriente que me envolvió por completo, sacándome de ese valle. El suelo debajo de mí desapareció y por un momento, todo a mi alrededor se convirtió en una mancha de oscuridad y luz, como si estuviera atravesando dimensiones que mi mente humana no podía comprender. Mi cuerpo pareció desgarrarse y reconstruirse al mismo tiempo, como si fuera arrastrado a través de un espacio donde el tiempo y la materia no tenían sentido. Entonces, en un único y abrupto instante, todo se detuvo. Mi cuerpo chocó contra
algo sólido, y mis pulmones se llenaron de aire con una fuerza tan intensa que sentí como si me hubieran ahogado y resucitado al mismo tiempo. Mis ojos se abrieron y estaba de regreso. Mi habitación se veía igual, pero nada más era igual. Mi cuerpo temblaba violentamente, mi piel estaba cubierta de sudor frío y mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho, como si quisiera saltar. Mi respiración era irregular. Mis músculos estaban rígidos, como si hubieran pasado por una batalla física, pero lo sabía. Sabía que no era solo un sueño, una experiencia extracorporal. He estado allí. Fui arrancado de un lugar donde muchas almas nunca regresarían, y ahora desperté a una realidad que nunca podría ignorar. Mi mente intentaba procesar todo, pero mi cuerpo aún sentía los efectos de esa pelea. Las sombras habían intentado retenerme allí. Habían luchado con todas sus fuerzas para no dejarme escapar. Pero algo más grande los detuvo. Algo mucho más poderoso los puso de rodillas y los arrancó de mí. Y ahora sabía que ese algo no era solo una fuerza impersonal, no era solo una energía, era alguien que llevaba mucho tiempo intentando contactar conmigo, pero a quien siempre me negué a escuchar. Me senté en la cama, todavía sin aliento, tratando de comprender la profundidad de lo que había sucedido. Mi mente me dijo que dudara, que racionalizara, que intentara encontrar explicaciones lógicas. Pero mi alma sabía la verdad. Había sido testigo de algo que trascendía cualquier enseñanza que hubiera recibido antes. Me había enfrentado a la oscuridad de frente, y lo único que me liberó fue la verdad que más tenía miedo de aceptar. Si alguna vez te has sentido atrapado en una lucha invisible, si alguna vez has experimentado momentos en los que parecía que algo intentaba arrastrarte por un camino de engaño, comenta aquí. Una vez luché contra algo que no podía ver. Quiero saber cuántas personas se han sentido en medio de una batalla espiritual, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Comparte tu experiencia, porque créeme, no estás solo. El peso de esa experiencia todavía estaba conmigo, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en ese valle oscuro. Tenía los ojos abiertos, pero no sentía que realmente hubiera regresado. Mi cuerpo estaba allí, en mi habitación, pero mi mente aún vagaba por todo lo que había visto y sentido. Me costaba respirar normalmente. Era como si algo me comprimiera el pecho, pero no era el mismo tipo de opresión que sentía antes. No era esa sensación de ser observado por presencias invisibles que se alimentaba de mi miedo. Esta vez, fue el peso de la verdad. Poco a poco comencé a notar cambios dentro de mí. Algo había sido arrancado de mi alma. Sentí como si me hubieran rasgado un velo, como si me hubieran quitado una venda de los ojos, y ahora vi lo que siempre había estado ahí, pero antes no quería ver. Todo lo que creía sobre el mundo espiritual estaba mal. Todo lo que defendí, todo lo que pensé que era verdad, se desmoronó ante la revelación que tuve. No hubo evolución, no hubo espíritus de luz que guiaran a la humanidad a un plano superior. No hubo ciclos interminables de aprendizaje y reencarnación. Solo hubo un gran engaño, una ilusión cuidadosamente construida para mantener a las personas atrapadas en cadenas invisibles, conduciéndolas a un destino sin retorno. Mis pensamientos se revolvieron mientras intentaba procesar lo que significaba todo esto. Pasé años inmerso en el espiritismo, participando en sesiones, escuchando mensajes de supuestos espíritus elevados, recibiendo consejos que parecían profundos y llenos de sabiduría. Pero ahora sabía cuáles eran estas entidades. Sabía la verdad sobre ellos. Vi sus verdaderos rostros. Sentí su furia cuando se dieron cuenta de que estaba escapando. Sabía que no eran guías benévolos. Eran parásitos espirituales, engañadores, manipuladores que se aprovechan de la vulnerabilidad humana para alimentarse de nuestras creencias y arrastrarnos a la oscuridad. Lo que más me aterrorizó fue recordar cuántas personas quedaron atrapadas en esto sin siquiera sospecharlo. Cuántos médiums, cuántos espiritistas, cuántas personas buscaron consuelo y respuestas en prácticas que al final solo los ataron aún más al reino de las tinieblas. Vi el destino de quienes siguieron este camino hasta el final. Estaban en el Valle de los Espíritus Perdidos,
vagando, desesperados, dándose cuenta demasiado tarde de que habían sido engañados. Y si no me hubieran arrancado de ese lugar, habría sido solo uno de ellos. Mi cuerpo todavía estaba débil, pero sabía lo que tenía que hacer. Todo lo que me vinculaba al espiritismo tuvo que ser abandonado. Todos los libros, todos los objetos, todas las prácticas que había cultivado durante años debían ser desechados. Y más que eso, necesitaba advertir a los que todavía estaban ciegos, a los que todavía estaban inmersos en esta ilusión. Pero ¿cómo se le explica algo así a la gente que no quiere oírlo? ¿Cómo le dices a alguien que todo en lo que cree, todo lo que representa, todo lo que le da un sentido de propósito, es solo una trampa? Mirando hacia atrás me di cuenta de que todo tenía sentido. Siempre hubo señales, siempre hubo momentos en los que sentí que algo andaba mal, pero la creencia ciega me impidió cuestionar. Las enseñanzas espíritas decían confiar, aceptar, no dudar de los guías. Pero ahora vi que esto era parte del control. No querían que nadie lo cuestionara, porque quien cuestiona empieza a ver los defectos, empieza a notar las contradicciones, empieza a darse cuenta de que algo no cuadra, y cuando ves las grietas en la pared, tarde o temprano toda la pared se derrumba. Mi mente volvió a lo que había visto, el sufrimiento de aquellos espíritus atrapados en el valle, los gritos de desesperación, la ausencia de cualquier esperanza, el dolor infinito de ser consciente y saber que no hay salida. Intenté sacar estas imágenes de mi cabeza, pero estaban grabadas en mi alma. Los vi porque necesitaba verlos. Me llevaron a ese lugar porque necesitaba entender la verdad. Porque, si no hubiera pasado por eso, nunca lo habría creído. Habría seguido negando, justificando, creando explicaciones a las señales que siempre estuvieron ahí, pero ahora no se podía negar. Sabía que el infierno era real. Sabía que esos espíritus se habían perdido para siempre. Sabía que la oscuridad estaba activa, trabajando para arrastrar a más y más personas a ese destino. Pero ahora también sabía que había una salida. No es una salida basada en filosofías humanas, no es una salida basada en prácticas espirituales, no es una salida que requiera rituales o técnicas avanzadas de meditación. Solo una única salida. Jesús Cristo. Nunca antes había pronunciado ese nombre con sinceridad. Siempre lo vi como un maestro espiritual más, como alguien que había alcanzado un alto nivel de conciencia, pero ahora lo sabía. Él no era uno más, él era el único que podía sacar a alguien de esa oscuridad, el único que podía romper las cadenas que atrapaban a las almas en ese valle, el único que tenía poder sobre esas entidades demoníacas. Y por eso me odiaron tanto en el momento en que invoqué ese nombre. Por eso intentaron retenerme allí, porque sabían que si aceptaba esta verdad, si me entregaba completamente a él, ya no podrían tocarme. La transformación dentro de mí fue tan intensa que fue como si un fuego quemara todo lo que quedaba de mi antigua vida. Las dudas, los errores, las creencias que me habían mantenido atrapada durante tanto tiempo se estaban consumiendo una a una. Sentí que algo nuevo crecía dentro de mí, algo que nunca antes había sentido. Paz. No una paz ilusoria, construida, con hermosas palabras o con el falso sentimiento de tener el control. Fue una paz real y profunda que surgió al saber que finalmente era libre. Pero la libertad tiene un precio, y supe que ahora que había escapado, las sombras no se rendirían tan fácilmente. Sabía que todavía intentarían hacerme retroceder, que intentarían hacerme dudar, que utilizarían todo lo posible para confundirme. Pero esta vez estaba preparado. Esta vez sabía exactamente en quién confiar. Si alguna vez has pasado por algo que hizo que tu visión del mundo cambiara por completo, si alguna vez te has dado cuenta de que estabas atrapado en una mentira sin saberlo, comenta aquí. Ahora sé la verdad. Quiero saber cuántas personas han tenido este despertar, cuántas se han sentido engañadas pero no han sabido cómo salir. Comparte tu experiencia, porque una vez que se revela la verdad no hay vuelta atrás. Lo que más me asusta no es lo que vi en el Valle de los Espíritus Perdidos.
No son los gritos de desesperación, ni las sombras las que intentaron mantenerme allí. Lo que más me asusta es saber que hay miles, quizás millones de personas caminando a ciegas hacia ese mismo destino, sin tener la más mínima idea de lo que les espera. Personas que, como yo una vez, creen que están en un camino de luz, creen que están buscando conocimiento, creen que están evolucionando espiritualmente, y ese es el mayor error de todos, la trampa mejor construida del enemigo. El mundo espiritual no es un juego, no es un espacio neutral donde cualquiera pueda entrar y salir sin consecuencias. Cada paso que se da en este terreno es una invitación a fuerzas que la voluntad humana no puede controlar. Cuando abres una puerta, no sabes exactamente a qué estás llamando. Incluso puedes pensar que te estás comunicando con espíritus benévolos, con guías espirituales, con seres de luz que quieren tu bien, pero lo cierto es que esos mismos espíritus que se presentan de manera amigable son los mismos que, al final, revelan su verdadera identidad y arrastran a sus víctimas hasta el lugar donde yo estaba. Y cuando eso sucede, cuando la ilusión se desmorona, ya es demasiado tarde. Las doctrinas espirituales que niegan la existencia del infierno son parte de esta gran red de mentiras. Enseñan que no hay castigo, que no hay consecuencias eternas, que todo es aprendizaje, que cada alma continúa su viaje independientemente de sus elecciones. Pero he estado allí. He visto lo que les sucede a quienes rechazan la verdad y siguen este camino. El infierno no es solo una metáfora creada para asustar a la gente, no es un cuento inventado por las religiones para controlar la sociedad. Él es real. Sentí tu presencia, vi a tus víctimas. Y lo más cruel de todo es que muchas de estas personas nunca imaginaron que terminarían allí. Creían que estaban a salvo, que estaban en el camino correcto. Creyeron hasta el último momento que los guiaba la verdad, pero solo se dieron cuenta de su error cuando ya era demasiado tarde. No digo esto para causar miedo, sino porque la urgencia es real. Si no me hubieran rescatado, si esa voz no me hubiera sacado de ese lugar, nunca hubiera regresado. Me habría quedado atrapado en ese valle, perdido para siempre, condenado a vagar entre lamentos y lamentos que ya no pueden cambiar nada. Hoy sé que esta oportunidad que tuve fue una oportunidad que muchos no reciben, no porque Dios los rechazó, sino porque decidieron ignorar las señales. Y es por eso que necesito hablar, porque mientras haya tiempo, mientras exista la más mínima posibilidad de que alguien vea la verdad antes de que sea demasiado tarde, no puedo quedarme callado. Muchos creen que pueden explorar el mundo espiritual sin consecuencias. Pueden jugar con la cartomancia, la astrología, la proyección astral, la canalización espiritual y todo tipo de prácticas ocultistas sin que esto les afecte realmente. Pero no se dan cuenta de que cada pequeña participación en estas cosas crea un vínculo invisible, un vínculo que solo se fortalece con el tiempo. Al principio parece inofensivo, incluso parece fascinante, seductor. El espiritismo moderno vende esta idea de que todo es energía, que podemos conectarnos con otras dimensiones, que podemos moldear la realidad con nuestra mente. Pero lo que nadie te dice es que estas prácticas no liberan a nadie. Arrestan. Cada consulta con un medium, cada invocación, cada ritual, cada vez que entregas tu fe a estas cosas, estás permitiendo que algo invisible tome control sobre partes de tu vida sin que te des cuenta. La gente quiere escuchar mensajes que les traigan consuelo. Quieren creer que pueden vivir de todos modos y que al final todo se resolverá. Quieren creer que todas las religiones conducen al mismo destino, que no existe un camino único, que no hay bien ni mal en lo que respecta a la espiritualidad. Pero eso es precisamente lo que los oscuros quieren que todos crean. Porque la verdad, cuando se revela, destruye este castillo de ilusiones. Cuando ves el mundo tal como es realmente, te das cuenta de que no existe neutralidad. O estás en la luz, o estás en la oscuridad. O sigues la verdad, o estás atrapado en el engaño. No hay término medio. El tiempo pasa, y mucha gente seguirá
haciendo la vista gorda hasta que sea demasiado tarde. Algunos incluso sienten una llamada, un malestar en lo más profundo de su alma, algo que les hace preguntarse si realmente están en el camino correcto. Pero en lugar de buscar respuestas en el lugar correcto, continúan persiguiendo filosofías que solo refuerzan sus creencias equivocadas. Buscan confirmación en médiums, en libros espirituales, en mensajes de entidades que solo dicen lo que quieren oír. Rechazan la verdad porque exige cambio, porque exige renuncia, pero al final no hay forma de escapar. Al final, lo único que importa es a quién eliges seguir. Sé que muchos no creerán lo que digo, sé que muchos se burlarán, dirán que todo esto es paranoia, que solo son historias creadas para asustar. Lo sé porque yo mismo he estado de ese lado. También ridiculicé a los que hablaban del infierno, de la salvación, del peligro de las falsas doctrinas. Pero ahora lo sé, ahora lo vi con mis propios ojos, ahora entiendo lo que está en juego. Si sientes que hay algo mal en el camino que estás siguiendo, si tienes dudas sobre las creencias que siempre has considerado incuestionables, no lo ignores. El mayor error que cualquiera puede cometer es notar las señales y optar por ignorarlas. Casi lo hago. Casi llegué demasiado tarde. Pero ahora todavía estás a tiempo. Todavía tienes una opción. Si alguna vez has sentido que hay algo invisible tratando de engañarte, si has notado que algo andaba mal pero no sabías exactamente qué era, comenta aquí. Necesito saber la verdad. Este puede ser el primer paso para ver más allá de la ilusión. Comparte tu experiencia, porque a veces, lo único que alguien necesita para despertar es saber que no estás solo. Si has llegado hasta aquí es porque este mensaje, de alguna manera, te tocó el corazón. Nada sucede por casualidad. Quizás sentiste un despertar, una inquietud, o incluso un enfrentamiento interno al escuchar esta historia. Quizás, en lo más profundo de tu alma, algo se ha activado, algo que ya sospechabas pero que nunca tuviste el valor de afrontar. La verdad tiene ese poder. Cuando se revela, ya no hay forma de ignorarlo. Ahora la elección está ante ti. Queremos saber cómo este video impactó tu vida. Queremos saber de usted. Deja tu comentario abajo diciendo: sentí la voz de Dios en mí. Este video y comparte cómo te llegó este mensaje. Cada testimonio fortalece esta misión. Cada palabra puede llegar a alguien que busca respuestas. Cada informe puede ser la clave para que más personas despierten a la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y para que este mensaje siga llegando a más personas, necesitamos tu ayuda. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido transformador. Activa la campana para recibir notificaciones cada vez que se comparta una nueva revelación. Deja tu me gusta, porque esto hace que este mensaje llegue a más vidas, que tal vez necesiten escuchar exactamente esto hoy, y no te detengas aquí. El siguiente video ya está en pantalla, listo para continuar este viaje de descubrimiento. Haga clic, observe, y profundice aún más su comprensión de las realidades espirituales que muchos ignoran. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, y que esta verdad resuene en tu corazón como nunca antes. Nos vemos en el próximo video.